A continuación les explicaré sobre la problemática tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En nuestro país es lamentable. El panorama es bastante limitado. No contamos con políticas nacionales sólidas que respalden a estos alumnos. No existen programas continuos que permitan identificar y atender a los estudiantes con talentos excepcionales, sobre todo en comunidades indígenas y rurales. Otro gran problema es la falta de formación especializada en docentes. Muchos de ellos no tienen las herramientas necesarias para trabajar con este tipo de niños. También enfrentamos una grave escasez de recursos educativos y desinformación sobre qué son y cómo apoyar a este tipo de alumnos que tienen grandes capacidades. Todo esto provoca que muchos talentos se pierdan en el anonimato y niños que podrían llegar lejos no logren desarrollar todo su potencial. Ahora, cambiando de escenario, les voy a hablar sobre lo que ocurre en Arabia Saudita, o sea, tratándolo a nivel internacional. En este país existen algunos programas para estudiantes con altas capacidades, lo cual ya es un avance. Sin embargo, los retos siguen siendo enormes. La mayoría de maestros de estas escuelas públicas no están capacitados profesionalmente para atender sus necesidades. Otro problema es que los estudiantes dotados deben seguir el mismo currículum que sus compañeros. No hay adaptaciones que consideren su nivel avanzado, ni su ritmo de aprendizaje. Esta falta de diferenciación curricular y de preparación docente termina limitándolos en su desarrollo total de habilidades y talentos, que podría ser mucho mejor aprovechado. Como podemos ver tanto a nivel nacional e internacional, aún queda un largo camino por recorrer para que estos niños y niñas con altas capacidades reciban la educación que realmente se merecen. El talento no debe ser desperdiciado, debe ser impulsado, reconocido y, por supuesto, celebrado. Bueno, según el autor Ricardo Leverato, las personas excepcionales son aquellas que poseen talentos, ideales o fortalezas que surgen en un núcleo vital interior y que al expresarse las distinguen del resto y generan un impacto positivo en los demás. Estas personas pueden ser revolucionarias, idealistas o transformadoras, aunque suelen compartir rasgos de los tres grupos. Sin embargo, muchas veces se reprimen estas cualidades por miedo a ser diferentes, a lo que puede generar malestar emocional. Según Albert Saiz, una persona excepcional no es aquella que destaca por su fama o protagonismo, sino que combina el talento. Estas personas suelen ser discretas, casi invisibles, pero son fundamentales en su entorno, aunque a menudo solo se les valora cuando ya no están. Saiz sostiene que lo verdaderamente excepcional se encuentra en la generosidad silenciosa y un nuevo humanismo más empático. Ahora pasaremos a analizar cómo se aborda la atención a personas excepcionales, tanto en el Perú como en el ámbito internacional. Para esto, en nuestro país la situación es bastante crítica. Según Gómez y Soriano, en el año 2020, solo el 1.2% de los estudiantes con altas capacidades reciben una atención educativa y diferenciada. Eh, y si nos enfocamos en zonas rurales o indígenas, la situación cambia bastante. La situación sobre todo empeora aún más, con un 0.3% accede a programas especializados. Eso significa que hay niños y niñas con muchos talentos excepcionales que están siendo invisibilizados dentro de nuestro sistema educativo del Perú. Ahora, ¿cuál es la causa de esto? Principalmente una falta de formación docente especializada, pocos recursos educativos y sobre todo la ausencia de políticas públicas, ¿no? Que son claves para impulsar la detección temprana de talentos en los contextos vulnerables, ¿no? Como los que estamos comentando. Ahora veamos a un plano internacional. Un caso interesante es el de Arabia Saudita, un caso donde el investigador Alamer en el año 2022 se encontró que el 65% de los docentes en las escuelas públicas no había recibido una formación profesional para atender a estudiantes dotados. Y lo más preocupante aún es que existen programas para estudiantes
con grandes capacidades y solo el 28% de las escuelas aplica para adaptaciones curriculares apropiadas. Esto significa que a pesar de que todos los esfuerzos que se puedan hacer institucionalmente, los estudiantes excepcionales siguen sin aprender o siguen aprendiendo bajo un mismo modo de aprendizaje, aprendizaje estandarizado que no corresponde a su nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces, tanto en el Perú como en Arabia Saudita, que son países completamente diferentes, enfrentan barreras estructurales para el aprendizaje de las personas excepcionales. Mientras no se tomen acciones concretas, creo que como políticas sólidas estaremos totalmente desaprovechando un enorme potencial humano. Como último tenemos las conclusiones, donde vamos a ver algunas recomendaciones. Cuando hablamos de personas excepcionales, es importante pensar en recomendaciones que no solamente beneficien o animen a esas personas a seguir creciendo, sino que también les brinden apoyo real desde su entorno. Para ello, primero se recomienda fomentar en ellos la humildad, la resiliencia, la pasión y el aprendizaje constante, así como crear espacios que impulsen su desarrollo. Tenemos dos ámbitos muy importantes en nuestras vidas, donde el primero es el ámbito educativo, donde es clave proponerles desafíos, apoyo emocional y oportunidades de liderazgo. A nivel social, que es el segundo ámbito importante en nuestra vida, es importante reconocer sus aportes y ofrecer espacios donde ellos puedan ser de inspiración para otros y fomentar un impacto positivo en su entorno. Y eso sería todo. Muchas gracias. La discapacidad en general es una condición que afecta habilidades físicas, sensoriales, mentales, entre otras, y también que hace que impida que podamos realizar ciertas actividades físicas o cotidianas. En este caso nosotros estamos hablando de la discapacidad intelectual, que en este caso afecta nuestras habilidades cognitivas y también adaptivas, haciendo que se dificulte el desarrollo de nuestras habilidades en la vida cotidiana o en nuestra participación con el entorno social. A nivel nacional, en el Perú se lanzó un proyecto que se llamó Educación Inclusiva para Todos. Fue en el 2012. Consistió en brindar asesoramiento a nuestros docentes y a todo el personal educativo para que puedan llegar de una mejor manera a los alumnos o personas que tenían una discapacidad intelectual. A nivel internacional también se realizó un proyecto de Olimpiadas Especiales, donde mediante el deporte incluían a estas personas que tenían una discapacidad intelectual, haciéndolos más independientes, participativos y tratando de integrarlos dentro de la sociedad. Este proyecto ya lleva muchos años en pie. Es por eso que ha dado un impacto muy importante a nivel internacional y ha podido llegar a muchas personas. En esa teoría, ese psicólogo suizo indicó que todas las personas pasábamos por el mismo desarrollo cognitivo. La única diferencia era que estas personas con discapacidad intelectual lo hacían de una manera más lenta, no era tan veloz. Es por esto que se les dificultaba la integración social, poder aprender a un mismo ritmo que algún otro niño o niña que no tenía esta condición, pero que finalmente pasaban por el mismo proceso, de una manera más lenta o tal vez de una manera un poco más carente. La segunda teoría sobre la discapacidad intelectual es según Vygotsky. Él destaca la importancia de la mediación social, la zona de desarrollo próximo y el lenguaje como pilares del desarrollo cognitivo, lo que tiene implicaciones clave en la educación de personas con discapacidades intelectuales. Estos conceptos enfatizan que el aprendizaje puede potenciarse mediante interacciones sociales estructuradas y andamiajes educativos, que significa proporcionar apoyo temporal, permitiendo superar limitaciones a través de un entorno cultural y social muy enriquecido. Continuamos con las estadísticas a nivel nacional y a nivel internacional. Por punto número 1 tenemos estadísticas a nivel nacional en cuanto a Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, nos dice que aproximadamente el 5.2% de la población peruana presenta algún tipo de discapacidad.
Dentro de este porcentaje hay una parte significativa, la cual corresponde a personas con discapacidad intelectual. Estos datos provienen de una encuesta nacional especializada sobre la discapacidad, el NDIS, el cual se hizo en el 2012. Esto nos proporciona información sobre la relevancia de diversas discapacidades que hay en el país. Por punto número 2 tenemos el nivel internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, calcula que aproximadamente el 1% de la población mundial vive con alguna discapacidad intelectual. En América Latina, incluido Perú, esta cifra podría aumentar debido a factores como las condiciones económicas y acceso limitado a servicios de salud. Para terminar, tenemos las conclusiones. Aquí daremos algunas recomendaciones para ayudar a las personas que poseen discapacidad intelectual. Podemos realizar preguntas cortas sin interrumpir en caso que la persona presente alguna discapacidad en su comunicación, ya que esto va a facilitar su participación e interacción. Y esto también va a promover un ambiente de respeto y comprensión, permitiendo que la persona, si es que tiene una discapacidad intelectual, pueda expresarse a su ritmo, ¿no? También es muy importante transmitirle tranquilidad, evitando situaciones de estrés que puedan alterar su estado emocional. Y finalmente se debe dar el tiempo suficiente para que la persona conteste o tome una decisión por sí misma, respetando sus tiempos de procesamiento y evitando unas presiones innecesarias. Discapacidad visual. Se habla de discapacidad visual cuando ya la persona tiene una disminución significativa de la capacidad de la vista. Es decir, que a pesar de que manejen lentes o lentes de contacto, ya no van a poder tener esa agudeza visual. Inclusive puede afectar en el ámbito de el reconocimiento de colores, así como de distancias largas y o de cortas. Problemática a nivel nacional. Bueno, hace poco se desarrolló un estudio poblacional para poder saber cuántas eran las personas afectadas por discapacidad visual. Ante ello, nos pudimos percatar de que ya 100.000 personas con 50 años padecían de lo que es ceguera por catarata. Las cataratas actualmente ocupan el segundo puesto en el ranking de discapacidad visual en el país. Estos números alertaron al MINSA a tal grado de que empezó a promocionar sus campañas de prevención de ceguera a lo largo del país, así como de salud ocular. Problemática a nivel internacional. Bueno, el OMS tampoco se quedó atrás y empezó a hacer un estudio en 9 países que también arrojaron del mismo modo que en el país que las personas más vulnerables y las que son más propensas a padecer una discapacidad visual son las que tienen menos recursos. Es por ello que convocó una colaboración internacional para poder contrarrestar estos números. Teorías de la discapacidad visual. En este caso hemos seleccionado la teoría de Louis Braille, que nos menciona que la discapacidad visual es la alteración total o parcial del sentido de la vista, es decir, de la capacidad de ver. Nos menciona también que las personas que lo padecen tienen dificultades para percibir el mundo a través de los ojos. Esta discapacidad, según Louis Braille, nos menciona de que no hay una edad límite para poder adquirirla y de que puede ser tanto heredada como adquirida con el paso del tiempo. Un dato de Louis Braille es de que él también padecía una discapacidad visual que adquirió a muy temprana edad. Esto lo motivó, lo impulsó a poder desarrollar lo que es el sistema Braille, el cual es un sistema de puntos por el cual las personas con discapacidad visual pueden tanto leer como escribir. En la teoría del desarrollo cognitivo, Jean Piaget plantea que el desarrollo cognitivo es un proceso que los niños construyen a través de su conocimiento a partir de la interacción con el entorno. Por ejemplo, en caso de niños con discapacidad visual, ellos activan otros estímulos como son el sonido, el tacto, para poder desarrollar todo este desarrollo cognitivo. Además que en los entornos educativos actualmente sigue vigente el sistema Braille, que es un sistema que ayuda mucho y permite el desarrollo cognitivo bastante equivalente y equitativo.
Estadísticas a nivel nacional. Un estudio realizado por el MINSA arrojó de que son actualmente 160.000 personas las que actualmente tienen invidencia y son 600.000 personas las que tienen algún tipo de discapacidad visual. También sabemos que la discapacidad visual es la discapacidad más común en nuestra población, por lo mismo de que actualmente es el 48,3% a nivel de discapacidad nacional. Al mismo tiempo, en el nivel internacional, sabemos que son 285 millones de personas las que actualmente tienen algún tipo de discapacidad visual, de las cuales 39 millones tienen lo que es ceguera total. Un estudio de la OMS reveló de que la mayoría de estas deficiencias visuales se pudieron haber prevenido si es que se detectaban de una forma temprana, por lo que también señaló de que es importante el tema de asistir a las campañas de prevención para poder menorar estos números, estas cifras. Para ello, nosotros recomendamos que es crucial crear campañas de concientización para las personas con discapacidad visual, fomentando una cultura bastante de inclusión e integración y respeto, sobre todo para las personas discapacitadas visualmente, rompiendo algunos estigmas o paradigmas que se crean o barreras sociales ante ellos. La participación activa de una sociedad hace una gran diferencia, marca un antes y un después, y sobre todo mezclar a las instituciones educativas, que son los principales y los primordiales que pueden generar desde a partir de la educación una cultura de respeto y de equidad para este tipo de personas. Sin importar su condición visual, pueden ellos desarrollarse libremente y ejercer sus derechos con bastante igualdad de condiciones.